sabemos muy bien que hay diferentes tipos de preguntas, ¿no es cierto? ¿No? Hay unas preguntas que el esposo o la esposa a veces nos hace y en realidad no es una pregunta. Por ejemplo, ¿no? Mi esposa me pregunta, ¿quieres tomar un poco más comida? ¿Será una pregunta o qué es? Aquí lo tienes, ¿no? No es pregunta, ¿no? Es orden, ¿no? Pregunta de orden, ¿no? Entonces también hay otro tipo de pregunta que es una pregunta que quiere darle como una sospecha, ¿no? Como algo, ¿no? Así para ponerte en duda, ¿no? Hay otras preguntas que en realidad no son preguntas tampoco, que por ejemplo como nosotros viajamos mucho, a veces nos preguntan, ¿no? Los otros extranjeros nos preguntan, ¿y en qué parte de Alemania vive? Y después digo, en la parte sur, en Nuremberg. Y de inmediato me cuenta que él también ya estaba ahí, ¿no? Y qué ha hecho, y en qué año estaba ahí, y quién ha encontrado. En realidad no quería saber de dónde vengo yo, sino él quería hablar de sus experiencias, ¿no es cierto? Así es, ¿no es cierto? Conocen eso, ¿no? Y saben muy bien, ¿no? Que cuánto tiempo demora cuando tú hablas hasta que alguien te corte la palabra. ¿Cuánto tiempo demora? Un promedio. ¿Qué creen, no? Entonces, yo quiero responder, por ejemplo, quiero responder una pregunta. ¿Cuánto tiempo creen que mi persona con quien hablo me deja hasta que él me va a interrumpir? Un promedio al nivel mundial, ¿qué creen? 10 minutos, dice? 2 minutos? 2 minutos, 1 minuto, ¿no? 30 segundos, ¿no? Un promedio, 7 segundos. 7 segundos demora hasta que alguien te interrumpa, ¿no? Entonces, hay que ver siempre, ¿no? Yo creo que preguntas es algo muy bueno, pero después hay que esperar también la respuesta, ¿no? Y escuchar la respuesta. Y tenemos nosotros, por lo menos, un Dios que en realidad le gustan las preguntas, ¿no? Y eso no es normal, ¿no? En otras religiones no se pregunta. Les digo, en el budismo, en el hinduismo, tú no preguntas. Tú estudias y aprendes de memoria. En el Islam no preguntas a Dios, porque la idea es Dios es tan grande, no lo puedes entender de ninguna forma. Pero nuestro Dios, justamente, ¿no? Es algo ya único en nuestra fe, que Dios mismo vino aquí a la tierra para hacerse entender, para que le podamos hacer preguntas y para que Él también nos pueda hacer preguntas. Eso es algo muy excepcional, que a veces escucho, ¿no? Que todas las religiones es lo mismo, todos tenemos que amarnos y es el mismo Dios. Les digo, no puede ser más equivocado esta idea. Eso solamente alguien puede decir que no tiene ninguna idea del cristianismo y también de las demás religiones. Solamente este aspecto, que nosotros tenemos un Dios que quiere hacerse entender, es algo excepcional. En el Corán no vas a encontrar eso, en el Islam, en el hinduismo, budismo, no lo vas a encontrar eso. En algunas cosas no hay nada para entender, solamente lo tienes que sentir o lo tienes que aceptar nada más, ¿no? Pero nosotros sí, ¿no? Como dijo ya el hermano Alexis, nosotros tenemos un Dios quien quiere que nosotros utilicemos nuestro cerebro. Por algo nos ha dado nuestro cerebro, ¿no? Él quiere hacerse entender, ¿no? No solamente, ¿no? Sino también quiere que le sentimos, ¿no? También quiere que hagamos algo, ¿no? Es la cabeza, el corazón y las consecuencias, ¿no? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, hermanos, una pregunta. Yo siempre, ¿no? A mí también me gustan las preguntas, ¿saben? ¿No? Porque siempre les pregunto algo, ¿no? Algo en griego, en hebreo, ¿no? Hoy día la pregunta es, ¿cuál ha sido la primera pregunta en la Biblia? La primera pregunta en la Biblia. ¿Cuál habrá sido? A ver, piensen. ¿Cuál ha sido la primera pregunta en la Biblia? ¿Quién hizo la primera pregunta y cuál ha sido? Adán, ¿por qué te escondes? No, antes todavía. ¿Cuál ha sido la primera pregunta en la Biblia? A ver, hermanos, ¿ustedes leen la Biblia, sí o no? ¿Cuántos leen la Biblia? ¿El resto no lo leen? Otra vez, ¿cuántos leen la Biblia? ¿Quién lo ha leído hoy día? Muy bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que aparece en la Biblia? ¿Quién ha hecho la primera pregunta? Hermanos.
La serpiente, aquí el pastor sí sabe, un aplauso para él. La serpiente ha hecho la primera pregunta. ¿Y cuál ha sido la pregunta? Y así que Dios os ha dicho de este árbol no hay de comer. ¿Qué ha dicho? ¿Será que no deberán tocar a este? ¿No? Que en sí ha sido ya una equivocación, porque Dios no ha dicho que no hay que tocar, sino no hay que comer, ¿no? Entonces ha sido una pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál ha sido el propósito de esta pregunta? ¿De recibir una respuesta? No, para convencerlos. No ha sido una pregunta, sino para poner en duda algo, ¿no? ¿Cuál ha sido la segunda pregunta en la Biblia que encontramos? ¿Cómo? ¿Dónde estás? Dios ha preguntado a Adán y Eva, ¿dónde estáis? ¿No? ¿Dónde están? Yo les pregunto, ¿ha sido eso una pregunta verdadera o no? ¿No? ¿Sí o no? ¿Cuántos piensan que sí? Sí, a ver, levanten la mano. Si tú estás convencido de eso ha sido una verdadera pregunta, Dios quería saber, ¿dónde están Adán? Eva, ¿dónde están? ¿Eso así ha sido? A ver, levanten la mano. Levanten la mano. A ver, seamos honestos. ¿Sí? ¿Y quiénes piensan que no? ¿No ha sido una verdadera pregunta? ¿Por qué no? Claro, Dios sabe todo, ¿no? Dios ya sabía dónde están, ¿no? ¿Para qué habrá sido esta pregunta entonces? ¿Para qué? Para que ellos mismos se den cuenta. ¿Dónde estoy? ¿A dónde me ha llevado todo eso? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado conmigo? Así, ¿no? Quiero solamente que entendamos que hay diferentes formas de preguntas, ¿ya? Y las preguntas que ustedes me han hecho también me han hecho pensar mucho. ¿Realmente quieren saber lo que han preguntado? ¿O qué hay detrás de estas preguntas? ¿Qué hay detrás, no? Eso, vamos a avanzar un poco. Por eso les digo que no vamos a poder, si queremos ir a la profundidad, no vamos a poder responder una pregunta en 13 minutos. Imposible. Ahora, una vez más quiero decir, tenemos un Dios que permite preguntas, ¿no? Él ama las preguntas, Él mismo hace las preguntas, ¿no? En Salmo 88, versículo 14, tenemos una pregunta donde dice alguien, ¿y por qué Dios me has dejado? ¿Por qué ya no estás aquí? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Y acaso Dios después se enoja de esta pregunta? No, lo acepta. Eso les quiero decir, que Dios acepta toda pregunta. No hay ninguna pregunta que tú no puedes hacer a Dios. Eso es algo excepcional. Ciertas cosas ni podrías preguntar a Alá, imposible, ¿no? Te matarían, ¿no? Los mismos musulmanes te matan, ¿no? Con Dios toda pregunta es permitido. También tenemos un Dios que responde a nuestras preguntas, ¿no? No solamente ama a que nosotros preguntemos y nunca viene ninguna respuesta, no. Él también nos responde. Job es un buen ejemplo para eso. Y, hermanos, ahora muy importante, tenemos un Dios que nos hace preguntas. Lucas capítulo 2, versículo 47. ¿Alguien lo tendrá rápidamente? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice ahí? Lucas capítulo 2, versículo 47. ¿Ya? ¿A ver? Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Ya, así dice en esta traducción, ¿no? En realidad, dice ahí, cuando Jesús tenía 12 años, él estaba en el templo y estaba conversando, ¿no? Con los sabios, ¿no? Con los profesores, se puede decir, ¿no? Y lo que dice en el original, y seguramente en otras traducciones también va a decir así, se quedaban asombrados de sus preguntas que hizo. Entonces no se quedaban asombrados de lo que él dijo, sino de sus preguntas, ¿no? Ellos estaban asombrados. Y eso es algo muy, muy, muy importante. Aquí les he puesto un texto, ¿no? Como en el colegio, ¿no? Jesús hace tantas preguntas. Y se le hacen tantas preguntas de las que responde a cuántas preguntas. A ver, ustedes, ¿qué sugieren? Jesús hace cuántas preguntas, ¿qué creen? En la Biblia, ¿no? Leemos la Biblia. Ustedes me han dicho que leen la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, ustedes se han dado cuenta que Jesús muchas veces pregunta a la gente. Pregunta y pregunta y pregunta, ¿sí?
¿Cuántas veces? ¿Qué creen? ¿Cuántas preguntas de Jesús encontramos en el Nuevo Testamento? A ver, una sugerencia. ¿50? ¿No? ¿Menos? ¿Más? ¿Más? ¿Menos? ¿Cuántos piensan más? ¿Cuántos? Dos no más. ¿El resto qué piensan? Menos. Más de 50. ¿Quiénes piensan más? A ver, quiero su reacción. ¿Qué tal? 100. ¿100? ¿100 preguntas? ¿Quiénes están de acuerdo? 100 preguntas. ¿Sí? ¿100 preguntas? ¿Quién piensa más? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Quién piensa menos? ¿Menos? Uno piensa menos. A ver, 200 preguntas. ¿Quiénes piensan? 200 preguntas. Jesús hizo 200 preguntas. No, ¿no? No puede ser. ¿Alguien piensa 200 preguntas? ¿Sí? ¿Uno? ¿Quién piensa 300 preguntas? 365. No sé exactamente, ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, y se le hace a Jesús ¿cuántas preguntas? ¿Cuánta gente, no? ¿Cuántas preguntas se le hace a Jesús? A ver. ¿Qué piensan? ¿100? ¿200? ¿300? ¿300? Y vamos a ver ahorita, ¿no? De las que responde, Jesús responde, ¿no? ¿No? Ya sabemos, ¿no? 200, 300, de repente más preguntas que se le hace a Jesús. ¿A cuántos responde Jesús de una forma directa? Directamente a la pregunta. ¿Qué creen? ¿A todos? ¿Todos? ¿Todos? ¿Quiénes piensan a todos? ¿Uno? ¿No? ¿Quiénes piensan a la mitad? ¿Quiénes piensan a 10%? Muy bien, vamos a ver a cuántas preguntas. Jesús se le hace 307 preguntas. Se le hacen 183 preguntas y de las que solo responde a 3. ¡Wow! Ahora no tenemos suficiente tiempo para que les muestre, ¿no? Cuáles son, pero es la realidad. Entonces ahí ya entendemos algo, ¿no? ¿Qué entendemos, no? Que a veces preguntar es más importante que responder, ¿no? A veces una pregunta puede ser ya la respuesta, ¿no? Una pregunta puede hacerte pensar tanto que ya ni necesitas una respuesta. Si tienen interés, les voy a dar las listas de las preguntas, ¿no? Y todo eso. Pero también igual encuentran en el internet, entren nomás al internet y van a encontrar justamente estas cifras. Ahora, una última pregunta antes de que vayamos a la primera pregunta que ustedes nos han dado. Eso es la pregunta. Ahora, ojo, ¿tiene Jesús o tenía Jesús cuando estaba aquí en la tierra la respuesta a todas las preguntas o no tenía? ¿Jesús sabía las respuestas a todas las preguntas, sí o no? Sí. ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Uno dice no, hermano, nuestro Señor, ¿acaso no sabía las respuestas a todas las preguntas? ¿Qué te pasa? ¿A qué pregunta no sabía nuestro Señor la respuesta? Creo que le preguntan como cuándo va a ser su segunda venida y él no sabe. ¡Wow! El hermano, un fuerte aplauso. ¡Wow! Excelente, ¿no? Muy excelente. Miren, ni Jesús sabía la respuesta a todas las preguntas, porque sus discípulos le preguntaron, ¿y cuándo sucederán todas estas cosas, no? El fin del mundo. ¿Y cuál era la respuesta de Jesús? Ni yo, ni nadie de ustedes sabe, sino solamente el Padre. Yo no lo sé. Eso dijo Jesús. Y también yo les digo que no tengo la respuesta a todas sus preguntas. Muy bien. Ahora, regresamos un rato más. Quiero todavía mostrarles el objetivo. No es comunicar conocimiento, sino suscitar una nueva comprensión en el oyente. Esa es la idea de la pregunta, y la información no es el objetivo, sino es la transformación, que cambiemos, ¿no? Y no tenemos que saber todo. Y les digo de frente, no vamos a saber todo, ¿no? Si nosotros supiéramos todo de Dios, seríamos dioses nosotros mismos, y no lo somos, ¿no? Y Dios lo haríamos, pero tan pequeño que entra a nuestro cerebro. Imposible, ¿ya? Imposible. Eso les digo de frente, ¿no? Y podemos creer a un Dios sin entender todo, ¿no? Igual, ¿no? Eso es un poco, para eso tenemos esta prueba en el matrimonio, que yo tampoco no voy a entender a mi esposa. Nunca. A veces, ¿eh? Y sin embargo la puedo amar, ¿no es cierto?
Igual podemos no entender a Dios siempre, y sin embargo, yo sé que es Dios, a pesar de que no lo entiendo. Intento entender lo que puedo, pero no entiendo todo, y sin embargo, le amo, sin embargo, tengo una relación, y sin embargo, entrego toda mi vida a Dios. Amén. A la primera pregunta, hermanos. ¿El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen que no? Es el mismo, ¿no es cierto? Ahora, aquí ya tenemos esta pregunta. ¿Por qué alguien ha hecho esta pregunta? De mi opinión puede haber dos razones. Uno puede ser que él mismo ha leído la Biblia y encontró, wow, mucha matanza, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí había el diluvio, había Sodoma y Gomorra, ¿no? Había casi naciones enteras, ¿no? Que tenían que matarse, etc. Y lo encontró y ahora se pregunta, pero mi Jesús es mi amigo, ¿no? Es tan amable. ¿Y cómo puede ser, ¿no? Que en el Antiguo Testamento tanta matanza y en el Nuevo Testamento todo es tan amable? ¿Será el mismo Dios, no? Entonces yo creo que sí es el mismo Dios, ¿no? Y de repente a veces no entendemos tanto el Antiguo Testamento, el por qué sucedieron estas cosas. Tampoco no entendemos tanto a Jesús y le ponemos a Jesús como un amigo, ¿no? Que está a mi lado y casi hace lo que yo quiero, ¿no? Y nunca me disturbe y nada, ¿no? Entonces tenemos dos errores ahí, ¿no? Entonces del Antiguo Testamento no entendemos por qué había tanta matanza y hacemos el culpable. Dios lo ha hecho, por culpa de Dios sucedieron estas cosas, mientras cuando lo leemos realmente al fondo vamos a ver, no es la culpa de Dios. Dios los informó, miren, eso va a pasar. Y eso va a pasar. Por ejemplo, ¿no? Cuando se anunció que va a haber un diluvio, ¿cuánto tiempo tenían para arrepentirse? 120 años tenían para arrepentirse. 120 años. Entonces, después todavía dijeron, pero entren al arca, entren. Al arca. Entren al arca, entren al arca. Pero no querían. Y les pregunto ahora, ¿quién es la culpa? ¿De Dios o de los hombres? Y dijo que la maldad en toda la tierra era tan grande, ¿no? Que Dios hizo tal cosa, ¿ya? Pero no lo hizo porque era un Dios malvado, sino era un Dios justo. Y Él también en el Antiguo Testamento amó a la gente. Les dio 120 años para arrepentirse, imagínense. ¿Cuánto tiempo nosotros damos al otro para que se arrepienta, ¿no? Ahora, si no te arrepientes ahora, ¿no? Pero Dios le dio 120 años. Las mismas cosas podemos ver en todos los acontecimientos del Antiguo Testamento, que no Dios es el culpable que sucedieron estas cosas, sino solamente se ha mostrado la justicia de Dios en esta gente y les dio siempre bastante tiempo para arrepentirse, bastante información para arrepentirse, una solución, una salvación, siempre los ofreció, igual como en el Nuevo Testamento. Si entendemos eso, ya entendemos, es el mismo Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también tenemos que ver cómo habla Jesús. Y nosotros a veces solamente tomamos los versículos que nos gustan, ¿no? Jesús me ama, me proteja, me cuide, me bendice, me va a prosperar, ¿no? Todo eso tomamos. Pero hay otros versículos en la Biblia también que nos dicen, por ejemplo, algo que hemos hablado una vez aquí, si tú no perdonas al otro, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? Si tú no perdonas, si has sido perdonado por Jesús y no perdonas a tu prójimo, ¿qué va a pasar? No son perdonados. ¿Cómo? No son perdonados tus pecados. No son perdonados, y si no son perdonados, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Eso dice el Jesús, ¿no es cierto? Nuestro amigo que está a nuestro lado y hace todo lo que nosotros queremos. ¿Entendemos? Hay que leer toda la Biblia, ¿no? A veces nos hace difícil porque es complicado, ¿no? Es un libro antiguo, ¿no? Pero a veces buscamos solamente eso, ¿no? A veces también es nuestro error, que predicamos solamente lo bueno, ¿no? Sí. Tenemos miedo a predicarles el infierno, ¿no? Me hubiera gustado darles un prédica sobre el infierno, les hubiera gustado también, ¿no? Pero no hay tiempo, lamentablemente, ¿no? La próxima vez será, ¿no? ¿Está bien? Entonces, Jesús habla del infierno más que otras cosas, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Pero nosotros, predicadores, no lo hablamos, ¿no? Nuestro error, un poco, ¿no? Que la gente se confunde. Pero al final, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo como el Nuevo Testamento. Aquí solamente les he dejado, ustedes han visto el QR code, ¿no?
¿Han visto? Y lo han sacado, ¿no? Hay un poco más información ahí, ¿no? ¿Quieren que regresemos una vez más para... A ver, regresamos. Por favor, hagan una foto de este QR code. Hay un poco más información todavía, ¿no? Sobre el por qué tantos problemas en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Pero aquí no tenemos tiempo. Ya ven que tanto tiempo demoramos con solamente una pregunta, ¿no? Ya. Ahora sí, ¿seguimos? ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Seguimos. Aquí un cuadrito que nos muestra, ¿no? El evento, ¿no? La caída de Adán y Eva, ¿no? Ellos pecaron, sí. El diluvio, pecaron la gente, sí. Sodoma y Gomorra, pecaron, sí, ¿no? Los egipcios pecaron, sí, ¿no? Ahí siempre ha caído un castigo, ¿no? Encima de esta gente, ¿no? Dios lo proporcionó, justicia, sí, ¿no? Y Dios les proporcionó un medio para salvarse también, en cada caso, sí. Entonces no era así que Dios ha matado o ha destruido generaciones y pueblos, etcétera, etcétera, sin dejarles una opción de salvación. Otra vez, si quieren ver más detalles que no tenemos ahora, vean, ¿no? Donde estaba este QR code, ahí en el internet lo van a encontrar. Segunda pregunta, ¿es María la Madre de Dios? Esta pregunta vamos a responder el domingo, porque es el Día de la Madre, y justamente voy a hablar de María, que todos la tenemos que adorar, ¿amén? Venerar, ¿amén? ¿Pero es un ejemplo para nosotros? Amén, muy bien. Quinta pregunta, ¿cómo sabemos que el Dios de la Biblia es el verdadero Dios? Ahí otra vez me pregunto, ¿cuál será la pregunta detrás de la pregunta? Aquí alguien quiere saber, ¿existe un Dios? ¿O quiere saber entre todas las religiones, cómo sabemos que nuestro Dios es el verdadero? Yo no sé cuál será la pregunta detrás. Intento responderlo a las dos preguntas. Uno es, yo digo, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? A mí me muestra la naturaleza, por ejemplo, que debe haber un Dios. A mí como médico, entendiendo el sistema, cómo funcionamos nosotros, yo les digo, ninguna evolución puede crear eso. Ninguna evolución, imposible. La más mínima, más pequeña célula no puede haber surgido por casualidad nomás, ¿no? Sino debe haber alguien detrás de eso. Entonces sí existe un Dios, ¿no? Y los cielos, cuando nosotros de nuestra casa que tenemos arriba en Choquehuanca, ¿no? En Ricardo Palma, miramos solamente las nubes, los relámpagos, a veces, ¿no? Y Dios, debe haber un Dios, me muestra a mí, ¿no? Ahora, la diferencia entre nuestro Dios, digamos, y un supuesto Dios de otras religiones, ¿no? ¿Cómo sabemos que nuestro Dios es el verdadero? Porque ellos seguramente dicen lo mismo. Les digo con mucha fuerza, lo dicen todavía los musulmanes, por ejemplo, dicen Alá y Mohammed, eso es el verdadero Dios, ¿no? ¿No? Y otros todavía dicen que no hay Dios, ¿no? Hay el nirvana nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber, ¿no? que es nuestro Dios mismo? Para mí el argumento más fuerte es lo siguiente. En todas las religiones te enseñan lo que tú tienes que hacer para salvarte o para mejorar, ¿no? En tu karma, por ejemplo, ¿no? Cuando estás renaciendo. No todos, incluyendo Mohammed, te enseña 5 veces el día tienes que orar, después tienes que hacer un hajj, ¿no? Eso es un viaje, ¿no? Ni a Medina, sino a Meca, ¿no? Después, ¿qué más tienes que hacer? Igual en el budismo tienen sus 5 pilares, etc. Todo eso tú tienes que hacer para salvarte. Y en todas las religiones vas a encontrar eso, menos en el cristianismo. Porque ahí te va a decir, tú no puedes salvarte, imposible. Sino yo mismo, como Dios, vengo para salvarte a ti. Y les digo, eso es único. Y que nadie me diga todas las religiones es lo mismo. No es, definitivamente. Quiero decirles una vez más, así puede hablar solamente alguien que no sepa nada. ¿Ya? Entonces Jesús vino aquí a la tierra para salvarnos a nosotros, porque Él sabe que nosotros no nos podemos salvar. Después, cuando estamos salvos, claro que cambia nuestra vida y cambia también nuestro ser y nuestras acciones, pero estas acciones no nos salvan, sino quien nos salva es nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos que el Dios de la Biblia es el verdadero Dios? Vemos solamente en la naturaleza. Veo aquí en esta cara, yo sé que existe un Dios.
¿Cómo sabemos que nuestro Dios es el verdadero Dios? Es el único Dios quien te puede salvar, porque los otros no te salvan. Tú mismo tienes que salvarte. Y te digo, no puedes, de ninguna forma. Otra pregunta. Hermanos, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Aquí no se ve bien bonito, ¿no? Pero eso el Huayna Potosí. Cuando veo el Huayna Potosí, yo sé que existe Dios. La naturaleza no puede hacer un cero así. Imposible. Cuando veo, hermanos, arriba las estrellas, no se ve bien aquí, ¿no? Lamentablemente no. Pero cuando veo eso, existe un Dios. Yo me he levantado a las 2 de la madrugada, no a las 2, a las 10, porque a las 2 ya estábamos saliendo, cuando estaba ahí, y salí, no había luna, y había pero estrellas sin fin, más estrellas que negro en el cielo. Y yo sabía que existe un Dios, ¿no? Y cuando ahí estábamos arriba, después, ¿no? A 6.808 metros, salió el sol. 6.088 metros. ¿O cuántos han sido? Entonces yo vi el sol, cómo salió, y yo sabía que existe Dios. Y yo estaba muy cerca, más cerca que ustedes a Dios, ¿no? En el Salmo 82, versículo 1 dice, Dios está en reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Existe el politeísmo? ¿Existe? Dice la Biblia, ¿no? Que Dios está en la reunión con los otros dioses. Entonces seguramente los otros dioses, ¿quiénes serán? Zeus y no sé quién más, Thor, ¿no? ¿Y quiénes más? ¿No? Ahí estarán sentados todos y Dios está en medio de ellos, ¿no es cierto? Y les avisa, a ver, eso van a hacer. ¿Eso quiere decir este versículo? No lo quiere decir. Si encontramos un versículo así que no entendemos, ya saben cómo podemos buscar en el hebreo o en el griego, ¿no? En la Biblia interlinear, ¿ya? Les he mostrado, ¿no? Los quienes estaban, quienes no están, déjense enseñar cómo se hace eso. Y después, lo más fácil, lo más importante, que leamos todo el Salmo. Entonces, ¿qué habla en este Salmo acerca de estos dioses, ¿no? Primero notamos una cosa que, claro, la primera palabra Dios está escrito con letra grande y los otros en medio de los dioses es minúscula, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos una diferencia. Claro, uno es el inicio de la frase, ¿no? Por eso no podemos distinguir tanto, pero esperaríamos de los dioses, si fueran realmente dioses también, que sea con mayúscula. Entonces ya tenemos una duda, ¿serán dioses de verdad, no? Y después en el versículo 7 del mismo Salmo dice, sin embargo, morirán al igual que todos los seres humanos, como ha sucedido con otros líderes. Entonces, ¿quiénes son los dioses de quienes habla aquí? Los líderes, ¿no es cierto? Y ustedes de la historia saben muy bien, ¿no? El César, por ejemplo, ¿qué se pensó? Dios, ¿no? El Alexander el Magno, ¿qué se pensó? Dios, ¿no es cierto? Entonces ahí está diciendo, ¿no? Dios tiene el control también sobre estos quienes se piensan dioses y actúan como dioses, pero en realidad no son. Y el Salmo dice, ustedes por más que se piensen dioses, van a morir igual como todos los demás. Y igual han muerto, ¿no? El Alejandro Magno ha muerto, ¿no? El Julio César ha muerto, ¿no? Y todos quienes pensaron que son dioses igual han muerto. Si hubieran sido dioses, no hubieran muerto. Amén. Solamente en Avengers, ahí mueren los dioses, ¿no? Pero ese, hermanos, no se explica bien claro, ¿no? No habla del politeísmo, ¿no? Ahora vamos a ver un poco, ¿no? ¿Qué es el politeísmo? Es la creencia en múltiples dioses, ¿no? Que hay, ¿no? Varios dioses, un dios para el mar, un dios para el árbol, un dios para la cosecha, etcétera, etcétera. Y está esta creencia todavía, ¿no? En el pueblo. Después tenemos el panteísmo, de eso también viene otra pregunta todavía. Esa es la idea. Ya estamos en la próxima pregunta, perdón. Si Dios está presente en todas las cosas, ¿eso no es panteísmo? ¿Qué es politeísmo? Si hemos visto, panteísmo es que Dios es todo y todo es Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que esta silla es Dios, ¿no? Hasta el mismo hermano puede ser Dios, ¿no? La casa puede ser Dios, ¿no? Eso es panteísmo. Dios está en todo, ¿no?
vamos a ver ahora, el enoteísmo es algo muy moderno, que muchos tienen eso también. Esa es la idea que hay un solo Dios, no creo en Jesucristo, pero no niego la existencia de otros dioses, ¿no? Ahora, quiere decir que yo soy cristiano, creo en Jesucristo, pero dejamos los musulmanes que tengan sus creencias, dejemos a los hindús para que tengan sus creencias, que tengan todos sus dioses. Eso es el enoteísmo, ¿no? Y el monoteísmo es lo que nosotros creemos. Y eso quiere decir, hay un solo Dios, ¿no? Ahora, la Biblia no enseña que Dios está presente en todas las cosas, sino que nos enseña la Biblia. Él está presente en todo tiempo, en todo lugar, pero no en las cosas. Y bien claro es cuando leemos el segundo mandamiento, ¿no? Dice bien claro que no debemos adorar ninguna otra cosa, ¿no? A nada más que a Dios, ¿no? No deben adorar ídolos de piedra o madera, ¿no? Nada que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Así nos dicen, ¿no?, los mandamientos. Entonces, bien claro, ¿no? Dios, primero, no está presente en todas las cosas, sino Él está en todo lugar. Eso es diferente, ¿no? ¿Ya? Entonces, no adoramos cosas. Adoramos a Dios, quien está presente en todo lugar, pero no en las cosas, ¿no? Y también nos dice la palabra bien claramente que no hay que adorar cosas hechas, ¿ya? ¿Cómo se llama? La crianza, ¿no? La criatura, ¿no? Las cosas creadas, ¿no? No hay que adorar, no, sino a Dios mismo hay que adorar, ¿no? Siguiente pregunta, ¿es la fe el opio del pueblo? ¿Amén, hermanos? ¿No? Como decía Karl Marx, y hay que decir la verdad, Karl Marx nunca decía eso, sino que la religión, ¿no? Aquí mira, la religión, ¿no? Esa es la frase que él decía, la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el espíritu de un mundo sin corazón, como es el espíritu, miren, ¿no? Cómo habla, ¿no? Como un pastor casi, ¿no? El espíritu de las condiciones sin espíritu, ¿no? El opio del pueblo, ¿no? Entonces, él no habla de la fe, sino habla de la religión. ¿Y tiene razón o no tiene razón? Tiene razón, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre fe y religión, hermanos? ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la religión? ¿Somos nosotros religiosos? ¿No? Yo creo que sí, somos un poco religiosos también, ¿no? Pero ¿qué será la diferencia entre la fe y la religión? Yo creo que fe es una decisión personal que yo tomo para seguir a Cristo, mientras religión es un sistema de reglas que tú tienes que seguir para lograr algo. ¿Ya? Entonces, por eso, en este sentido, no somos religiosos, sino tenemos fe en Cristo, ¿no? Y Karl Marx, nunca dijo fe es el opio del pueblo, sino él dijo religión es el opio del pueblo, y tenía mucha razón Karl Marx. El Karl Marx, por si acaso, era judío, sus papás eran judíos, y cuando tenía sus 7 años, creo, se ha hecho bautizar, no por estar convencido, sino por los problemas que había, ¿no? Como hoy en día otra vez, ¿no?, contra todos los judíos, ¿no? Pero por eso habla de esta forma, ¿no? Él sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Al otro le ha hecho llegar a muy otros pensamientos también, ¿no? Ahora, ¿se puede ser bueno sin Dios? No sé realmente qué está detrás de esa pregunta, pero en realidad creo sí, se puede ser bueno sin Dios, se puede. Es que Dios ha hecho al hombre que lo ha hecho muy bueno. Después, claro, ha caído en pecado, pero todavía quedan cosas, ¿no?, de la buena creación de Dios. Creo que el hombre puede ser bueno sin Dios. Y a veces quizás conocemos a personas que decimos, wow, esa es una excelente persona.
Tina siempre dice que uno de sus compañeros dice que si sería cristiano, eso sería wow, excelente cristiano. No es cristiano, pero actúa como muy buena persona. No sé si conocen ustedes personas, hasta colegas o algo que dicen, wow, esa persona, wow, es excelente persona. Y a veces actúa mejor que un cristiano, puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, creo que la respuesta es sí. Sí, se puede ser bueno sin Dios, porque somos creación muy buena de Dios y todavía queda algo de eso en cada uno. Pero la pregunta es, ¿a qué llega? ¿Esta persona es salvo o no? Entonces creo que eso es importante. Puede ser bueno, pero con esa bondad se salva. Nada, no se salva. Y tampoco nosotros, a veces siendo cristianos, pensamos que nos salvamos porque somos tan buenos, somos tan morales, somos mejores que los otros. No somos mejores que los otros. Somos salvos porque Jesús ha hecho todo por nosotros. Igual, esa persona puede ser muy buena, pero no puede ser salvo. No se salva por sus buenas cosas, nunca. Igual que nosotros. ¿Entendemos eso? Bien, gracias. Seguimos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la edad de la Tierra? Ahora, dice, he buscado en el internet, la más antigua evidencia indiscutible de vida en la Tierra interpretadas como bacterias fosiladas datan de hace 3.770 millones de años hasta 4.280 millones de años. Entonces, bien claro, es la edad de la Tierra. Porque dice aquí, indiscutible, ¿no es cierto? Amén. Pero dice indiscutible, si lo han encontrado. Indiscutible. Con evidencia todavía, geoquímica también parece demostrar la presencia de la vida hace 3.800 millones de años. Indiscutible. Amén. Y dice todavía, los meteoritos son excelentes objetos para calcular la edad de la Tierra. ¿Todavía tienen alguna duda? A mí me sorprende que cuando se sigue un poco esta pregunta, de la edad de la Tierra, cada año salen nuevos cálculos. ¿Se han dado cuenta? Igual, de la pregunta desde cuándo existe el hombre, cada año salen nuevos hallazgos y después dicen, no es de la Tierra, mayormente es que debe ser más antiguo todavía, porque no nos podemos explicar tal cosa, El hombre es bien interesante, dice, parece que es más joven todavía de lo que pensamos, Y cambian, Cada año cambian las cifras y cada año dicen indiscutible. Este solo hecho me muestra que, y también otro hecho me muestra que tienen este rango entre 3.770 y 4.280 millones de años. Eso es bastante, ¿no es cierto? Eso es casi 1.000 millones de años de diferencia. ¿Qué seguridad hay ahí, Si alguien me dice, te voy a dar o 10 soles o de repente 1.000.000 de soles, no sé todavía. ¿Qué te parece, Él no sabe, Es una persona que no sabe lo que está diciendo. Me parece que tampoco no saben lo que están haciendo, Y ahora, el punto de vista de muchos cristianos es que queremos que la Tierra tiene más o menos de 100.000 años de antigüedad. Eso no es mucho. Pero estos 10.000 años, ¿de dónde viene? Viene de las genealogías que encontramos en la Biblia, que dice, Adán tenía un hijo, se llamó así, vivió tantos años, tenía un hijo, tenía tantos años, que tenía un hijo, tenía tantos años, y así calculando, se llega más o menos a una edad de 6.000 años. Ahora, ¿por qué aquí 100.000 años? Porque en la Biblia a veces se salta una generación, Por ejemplo, yo puedo decir a mi nieta, hija, ¿no es cierto? A veces es mi nieta, entonces he saltado toda una generación.
Ahora, pensando que algunas generaciones se han saltado, se podría llegar a una edad de la Tierra de solamente 10.000 años. Eso es poco. Pero con estos 10.000 años y con el diluvio se puede explicar todos los hallazgos que se encuentran. La fosilización, los continentes, la cantidad de gente que hay, etc., ¿no? Con eso de la creación, con los millones de años, no se puede explicar eso. Por ejemplo, si nosotros pensamos en 10.000 años de antigüedad, llegaríamos ahora justamente a una cantidad de gente de 8.000 millones. Es lo que tenemos. Si tomamos una antigüedad mucho más, la Tierra estaría llena ya, llenísima, ¿no?, de gente, no habría, ¿no? Ahora, se puede hacer lo mismo con los ríos, por ejemplo, ¿no? Algunos ríos llevan siempre un poco de tierra al mar, ¿no? Y se crece, ¿no? Y se llama un delta, ¿no es cierto? ¿O cómo lo llaman? ¿No? ¿Entienden a qué me refiero? ¿No? Un río, ¿no?, lleva, ¿no?, de los cerros lleva un poco de tierra, arena, etcétera, al mar, ¿no? Y por eso se extiende, ¿no? En este sitio se extiende más, se extiende más, se extiende más. Si la Tierra tuviera tantos millones de años, estos ríos serían muy jóvenes. Estos ríos tendrán una antigüedad de más o menos 10.000 años. Encajaría al concepto bíblico. Ahora, una cosa es un poco discutida, pero yo creo que es inteligente. Se puede, por ejemplo, medir la cantidad de polvo que cae cada día a la tierra. ¿Sí? Eso saben las mujeres, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Por lo menos una vez a la semana hay que limpiarlo, porque de nuevo cae el polvo, ¿ya? Ahora, si la tierra tuviera tanto tiempo, toditos estaríamos en 2 metros de polvo. Ahora podemos decir, bueno, en la tierra hay viento, después vienen los animales, hay lluvia, desaparece el polvo. Pero hay un sitio donde no desaparece. ¿Cuál es este sitio? Un desierto. Puede haber viento también, ¿no? ¿Cuál es el sitio? La luna. La luna. ¿Sí? La luna no hay viento, no hay nada. No hay ningún movimiento, no hay lluvia, no hay nada. Y el mismo el polvo, ¿de dónde viene? El polvo viene de la atmósfera, ¿no es cierto? El mismo polvo que cae aquí en la Tierra, cae también a la Luna. Y ahí no hay ningún movimiento. La rotación tampoco no es tan fuerte que desaparezca. Y la gravedad es suficiente para que caiga el polvo. Entonces, los primeros astronautas que han ido a la Luna tenían mucho miedo de que cuando iban a pisar, que iban a hundirse en el polvo. Porque pensando que tiene tanta antigüedad, ellos calcularon que seguramente habrá 1 metro o 2 metros de polvo. ¿Y cuánto había? Se nota, ¿no? Ustedes conocen estas fotos, ¿no? Cuando se ve el paso, ¿no?, del primer hombre, ¿no?, y se ve más o menos así. ¿Concuerda con cuántos años? 10.000 años. Interesante, ¿no es cierto? Entonces encontramos muchos hallazgos en la Tierra que nos muestran que la Tierra no es tan antigua. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? ¿No hay evolución entonces? Ahora, tenemos que entender que la evolución es una teoría hasta ahora, y cualquier biólogo que es honesto te va a aceptar eso, y va a decir es una teoría. Y te va a decir, yo he discutido con mis profesores, cuando en medicina teníamos que estudiar biología también, yo he discutido con ellos y ellos francamente reconocieron, es una teoría, pero no tenemos otra mejor teoría. Por eso creemos en esta teoría. Y dijo todavía, creemos en esta teoría. Y ahora, otra vez, no hay el tiempo, ¿no?, para entrar tanto ahí, pero les he puesto 2 QR codes, ahí pueden ver, y hay muchos otros buenos sitios que explican cómo puede ser, ¿no?, el encuentro de los dinosaurios que han extinguido, todo eso, ¿no?, cómo ha podido hacer eso, ¿no? Y tenemos que entender lo siguiente: si creemos nosotros en Dios, creemos en la creación, que Dios creó al hombre no como bebé, ¿no es cierto? Sino lo creó como hombre y mujer. No sabemos qué edad habrán tenido, ¿no? Pero hombre y mujer. Entonces Dios creó no desde un bebé para que podamos calcular cuánto tiempo ha demorado, ¿no?
sino de frente creó algo hecho. De la igual forma ha podido crear a todo el universo de una forma que cuando los científicos ahora dicen, no, pero esta luz tiene una antigüedad de millones de años que hasta que ha llegado aquí, lo podemos medir. Podemos responder nosotros, pero si Dios ha creado el universo, igual como al hombre lo ha creado, ya fijo con su edad, ha creado al universo con una cierta edad, y ha creado la luz, y la luz ya tiene una cierta edad. Y si ahora los científicos vienen y no creen en Dios, entonces calculan y llegan a una edad, ¿no?, del universo de millones de años, y les digo, cada año va a ser más, porque encuentran otra cosa que no encaja en la teoría que ahora tienen. Por eso, hermanos, yo creo que la Tierra tiene más o menos 10.000 años de antigüedad, y aquí tienen unos sitios donde pueden aún buscar un poco más, ¿no? ¿Es necesario creer eso para la salvación? Amén, hermanos. No. A pesar, tengo que decir, nuestro Señor Jesús también creó en estas cosas. Si le seguimos a Él, pero no quiero decir que es necesario para la salvación, ¿no? Muy bien. ¿Podría la inteligencia artificial llegar a tener conciencia y tener la imagen de Dios? Para decir la verdad, no lo he entendido esta pregunta tanto, ¿no? ¿Alguien quien me puede explicar qué está detrás de esta pregunta? ¿Alguien lo entiende? Puedo dar una respuesta de lo que yo entiendo, es que puede tener como un poder, ¿no? Como un conocimiento, ¿cómo? Reemplazar a Dios, etc. Yo digo sí, claro, como muchas otras cosas ya lo han hecho también, ¿no? ¿Puede ser un carro tener la imagen de Dios? Sí, para muchos el carro es su Dios, ¿no? ¿Puede ser el trabajo tener la imagen de Dios? Claro, sí. ¿Puede ser tu esposa o tu familia tener la imagen de Dios? Sí, para quienes la familia lo adoran, y lo adoran más que a Dios, es su Dios, es su familia, ¿no? ¿No? ¿Puede ser el dinero la imagen de Dios? Sí. Igual, ¿no? La inteligencia artificial puede llegar a tener la imagen de Dios, ¿no? Hay ninguna diferencia, solamente la gente que no cree en Dios se va a tener muchos problemas, porque va a ser en comparación con el carro no te habla, ¿no? Ya, el dinero no te habla, pero la inteligencia artificial sí te va a hablar, o te está hablando ya, ¿no? Tú haces una pregunta, te responde, etc. Y eso va a mejorar, yo creo, bastante rápido, y la gente ya no va a saber quién es un hombre, quién no es hombre, quién es Dios, quién no es Dios. En este sentido yo creo que sí, hay un gran peligro ahí, y sin embargo estamos utilizando la inteligencia artificial. ¿Quiénes utilizan la inteligencia artificial ya en su vida? Yo también lo utilizo para traducir, por ejemplo. Es increíble cómo sabe traducir, ¿no? Es increíble, ¿no?, lo que puede hacer. Pero tenemos que tener mucho cuidado ahí, distinguir, ¿no?, qué es. Creo que nosotros no vamos a tener problemas, pero la gente sin Dios va a tener definitivamente problemas. Igual como los hombres, las mujeres, que van a tener problemas de ya no encontrar una pareja, porque ahí en la inteligencia artificial van a tener su pareja. Y eso va a ser una pareja muy hermosa, porque siempre va a ser lo que tú quieres, ¿no? ¿Ya? ¿No? Mientras una pareja verdadera nunca hace lo que tú quieres, ¿no? A veces, ¿no? Muy bien, eso es mucho más interesante, les digo, ¿no?, que una inteligencia artificial, ¿no? Nos peleamos, después nos amamos otra vez, ¿no? Y qué lindo es eso, ¿no? No sé, habrá también inteligencia artificial con la cual puedes pelearte. Eso puede ser tan real, ¿no?, que ya no podemos distinguir, pero nosotros sí, ¿no? Muy bien, seguimos. El descubrimiento de vida extraterrestre inteligente desacreditaría el plan de Dios, así, ¿no? Entonces, ¿no?, siempre, ¿no?, se escucha en las noticias, NASA ha encontrado un planeta parecido a la Tierra, puede ser que ahí se encuentre vida, ¿no es cierto? ¿No? O el planeta Marte, se ha encontrado agua, entonces es posible, ¿no?, y los robots que ahí están andando por la Tierra han encontrado tal cosa, puede ser que hay vida extraterrestre en estos planetas. Ustedes escuchan estas noticias aquí también, ¿no? Y cuando lo lees, nada, cero, ¿no? Y más que haya agua,
imposible, ¿no? Y hay tantas cosas que están en contra de la vida. Me muestra dos cosas, ¿no? Es algo único que tenemos en nuestro planeta aquí la posibilidad de vivir. Porque parece que en todo lo que se encontró ahora de miles de planetas, en todo el universo, y tras universo, etcétera, etcétera, hasta ahora no se encontró nada. Entonces para mí es una señal, Dios tiene un propósito, Dios ha hecho esta tierra, porque tenía que estar exactamente con esta distancia al Sol, exactamente con este ángulo, ¿no?, hacia el Sol, exactamente con este tamaño, exactamente con esta luna, ¿no? Y solamente si un pequeño detalle no hubiera estado, la vida hubiera sido imposible como lo tenemos ahora. Me muestra que Dios ha hecho eso. Ahora, supuestamente, si hubiera vida extraterrestre, ¿desacreditaría el plan de Dios? ¿Qué creen? No, yo digo no, porque Dios, ¿por qué no? Puede crear otro mundo, ¿no? En otro sitio, ¿por qué no? Y de repente ellos no van a tener un Adán y Eva como nosotros lo teníamos y van a reaccionar diferente. Y ahí les quiero recomendar un libro, se llama Perelandra. Para quienes les gusta leer, léanlo. Es una trilogía, ¿ya? Quiere decir, son en realidad 3 libros, pero no sé si hay los 3 libros en castellano, pero a mí ese es uno de los pocos libros, esos 3, que he releído. Normalmente leo un libro una sola vez y después ya está, ¿no? Pero estos 3 libros, ¿no?, lo he leído por lo menos 5 veces, y grandes, ¿no? Y estos libros hablan de un supuestamente vida extraterrestre en otro planeta y cómo ahí la historia anda diferente como aquí. Ahí, por ejemplo, se trata en Venus, ¿no?, un viaje a Venus. En Venus, ahí está la pareja Adán y Eva. Y justamente están tentados también, pero reaccionan de una forma diferente. ¿Y qué sucede allá? ¿Cómo se desarrolla la vida allá? Y después habla el otro libro del Marte, ¿no? Marte se llama Marte, del Marte, y ahí se ha desarrollado toda una vida sin pecado. Y recién entran hombres a esta tierra y llevan el pecado, ¿no? Y describen, ¿no?, en una novela, ¿no?, imaginándose cómo reacciona este mundo al pecado, ¿no?, y qué destruye el pecado allá, y qué lindo ha sido también la vida sin el pecado. Y les recomiendo mucho a quienes les gusta la ficción, science fiction, ¿cómo se llama? Ciencia ficción. Quienes les gusta, le van a gustar, es algo de lo mejor. Algo de lo mejor realmente, ¿no? Muy bien. Entonces, pero ¿hay vida extraterrestre? Yo creo que sí hay. ¿Ya? ¿Ustedes creen también? ¿Cuántos creen que hay? ¿Y por qué creen que hay? Nosotros lo somos. Nosotros lo somos los extraterrestres. ¿Sí? ¿Por qué lo somos? Les he puesto 1, 2, 3 versículos. Hay varios más, ¿no?, versículos. Y los he puesto en inglés, porque en inglés es más claro. ¿No? Un extraterrestre en inglés, ¿cómo se llama? Un alien, ¿no es cierto? Y ahí dice justamente en 1 Crónicas, ¿no?, capítulo 29, versículo 15, dice, porque nosotros somos los extraterrestres. ¿Ya? Habla del pueblo de Dios, ¿no? En Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice, ¿no?, we are aliens and temporary residents on earth. Nosotros somos los extraterrestres, ¿no? Y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 dice también, yo reclamo que ustedes son los extraterrestres, no son de aquí. Y eso tenemos que entender, ¿no? Y a veces no lo entendemos, ¿no? Nosotros tanto amamos a esta tierra, ¿no? Que tan lindo el lago, Puno. Nadie quiere irse de Puno, ¿no es cierto? Lo amamos, ¿no? Es nuestra tierra, ¿no? Somos de aquí. Mientras Dios nos dice, no, ustedes ya no son de aquí. Ustedes son aliens, ¿ya? Son extraterrestres, ¿ya? Recuérdense de eso, recuérdense de eso. Eso ya no es nuestra casa aquí en la tierra, sino nuestra casa es en el cielo con Dios. Eso es lo que dicen estos versículos. Si lo buscan en la Biblia van a encontrar muchos más. Nosotros somos los extraterrestres. ¿Hay extraterrestres? Sí. Amén. ¿Cuántos extraterrestres hay aquí? Gloria a Dios. Seguimos.
¿Cómo saber que Dios realmente me ama? Yo diría, a veces confundimos nuestros sentimientos con la existencia de Dios o que Dios me ama. A veces, digamos, si no lo siento, Dios no me ama, pero no es así, no depende de nuestros sentimientos. Es bueno, muchas veces tenemos sentimientos y los sentimos que Dios nos ama, pero de eso no depende. Y de eso no depende si lo sabemos o no lo sabemos, porque depende de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso lo sabemos, no por los sentimientos, sino porque Cristo ha hecho por nosotros, que ha muerto por nosotros, Él ha dado todo por nosotros como ningún igual en esta tierra, ningún igual en nuestra familia. Él ha dado todo por nosotros. Y entonces creo que por eso lo podemos saber, y eso es un hecho histórico, comprobado históricamente que Cristo murió. No es una cosa que nosotros pensamos o inventamos, es un hecho histórico. Cristo ha muerto, ha resucitado, y entonces, ¿por qué lo hubiese hecho? Por amor a nosotros. Entonces no depende de nuestras emociones. ¿Cómo lo podemos saber? Porque lo sentimos, muchas veces lo sentimos, sí, pero también lo sabemos porque es un hecho histórico. Cristo ha dado todo por nosotros. Así es, ¿no? Ese es un problema, ¿no? En la pregunta, ¿no? ¿Cómo saber que hay amor? ¿No? Saber es aquí, el amor lo sentimos aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos saber que aquí tenemos amor, ¿no? Entonces, realmente, ¿no? Es el saber lo que nos ayuda, ¿no? Cuando nos recordamos, ¿no? Mientras no lo sintamos, ¿no? Recordamos, Jesús ha ido a la cruz y lo ha hecho por mí. Ay, sí me ama, por más que no lo siento, por más que todas las cosas me vayan mal, ¿no? Pero lo sé. ¿Cómo podemos saber? Saber podemos solamente si recordamos lo que Él ha hecho por mí. A veces me ayuda también recordarme, en tantas ocasiones Dios me ayudó, o en tantas ocasiones Dios me habló, ¿no? En tantas ocasiones Dios me dirigió. Entonces me recuerdo, según la Biblia, según mi vida, lo que ha hecho Jesús, y después le amo, ¿no? Y eso es una decisión, y también voy a saber que Él me ama. ¿Cómo voy a saber que mi esposa me ama? ¿Cómo lo voy a saber? Lo puede mostrar, ¿no? Ahora si por el momento me grita, ¿todavía me ama? ¿Me amará todavía? ¿Cómo? ¿Por qué sé eso? Una vez se ha casado conmigo, ¿no? Hemos hecho un pacto, ¿no? Un pacto de amor. ¿Me amará todavía, no? ¿Sí? Entonces recordamos, ¿no? Lo que hemos hecho. Recordamos lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿no? Y así, ¿no? Cambia también nuestro sentir. Ay, eso no debería estar ahí. ¿Cómo tener la certeza que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Ya? ¿Cómo podemos saber? Aquí detrás de esta pregunta puede haber muchas diferentes preguntas, otra vez, ¿no? ¿Cómo voy a saber que es lo que tengo en mis manos realmente la palabra de Dios y no una equivocación, ¿no? Durante el tiempo? O también puede ser que ¿cómo voy a saber qué es la palabra de Dios y no palabra de algún hombre quienes lo han escrito, ¿no? Ahora, un punto que ahí siempre se habla son las profecías, ¿no? En la Biblia, ¿no? Hay muchas profecías. Se habla de 600 profecías que hay en la Biblia que se han cumplido. Ahora, hay los matemáticos que han calculado, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, que una profecía se cumpla, ¿no? Y, ¿no? Depende, ¿no? De qué tipo de profecía es, pero mayormente no es muy alto, ¿no? Y después, ¿no? se calcula cuál es la probabilidad de que de 2 profecías se cumplan, ¿no? Sobre una misma persona, ¿no? Jesús, por ejemplo. Y la probabilidad es realmente muy, muy poco, ¿no? Y de 3, etcétera, ¿no? Y se sigue así. Contando eso, para mí es una muestra, wow.
lo que dice en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo y se cumplió en su vida, y había cosas que él ni podía hacer, ¿no? Entonces podríamos de algunas cosas decir Jesús sabía que eso estaba escrito en el Antiguo Testamento, entonces de la misma forma actuó. Pero por más tardar cuando le mataron, él no tenía ninguna influencia sobre la manera como le iban a matar, ¿no? Pero les digo, si leen Isaías, ahí van a encontrar, creo es Isaías 53, está prácticamente descrito la manera como a Jesús le iban a matar, exactamente. Y eso no era una profecía que él mismo podía decir a Pilato, por favor, crucifícame de esta forma. Por favor, después pon tu lanza aquí a mi corazón. Por favor, después no vas a quebrantar mis huesos, ¿no? Por favor, no hagas eso, ¿ya? Pero sí, crucifícame, por favor. Y crucifícame en tal fecha, ¿no? Y antes de esta hora. Y ahí déjame morir justamente antes de esta hora. Imposible, ¿no? Y sí se cumplió todo eso en la muerte de Cristo. Para mí es una fuerte señal que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, la exactitud histórica también que encontramos en la Biblia es otra señal, que es la palabra de Dios. Y ahí había muchas cuestiones, ¿no? Que la gente en la edad de Aufklärung, no sé, ¿no? Había una edad en el siglo XIX, ¿no? Más o menos, donde la gente empezó a hablar contra el cristianismo, contra la religión, contra la Biblia, etc. Y cuando ahí estaban, ellos buscaron en la Biblia los errores, ¿no? Dijeron, mira, pero eso no es así. Este lugar no se encuentra en este lugar, ¿no? Ahí dice la Biblia, Jericó está afuera a 5 kilómetros de esta ciudad, tal, pero no se encuentra, entonces, erróneo. El problema con eso es que cuando se hacen más y más excavaciones, siempre se confirma lo que está en la Biblia. Todo el tiempo, cuando se hace otro hallazgo en Israel, se encuentra, mira, esta ciudad está descrito justamente en Jueces capítulo 2, versículo 5. ¡Wow! Y nosotros pensamos que no existe. O había el pueblo de los hititos, por ejemplo, por años dijeron que es erróneo, solamente es historia, alguien lo inventó, hasta que encontraron justamente en Sirio el pueblo de hititos, ¿no? Debajo del desierto lo han excavado y todo se confirmó. Otra forma, como podemos ver, la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios, ¿no? Ahora, algo muy asombrante es que la Biblia no fue escrita por una sola persona, sino por ¿cuántas personas? Más de 40, ¿no? Algunos de 40, 42, algunos libros no se sabe si han sido escritos por la misma persona, pero más de 40 personas han escrito un libro a través de 2000 años, ¿no? Del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y hermanos, son 66 libros de diferentes formas, estilos. Algunos son poemas, como los Salmos, otros libros históricos, ¿no? Como Reyes, por ejemplo, Crónicas, etc., ¿no? Y no se encuentra ninguna contradicción. Yo les pregunto, ¿cómo es posible? Si aquí preguntamos a 2 personas, por favor, escriben sobre este tema, se van a contradecir. Solamente 2 personas, ¿no? ¿Cómo más de 40 personas sobre un lapso de tanto tiempo pueden escribir sus diferentes libros, ni sabiendo el uno del otro, y todo encaja? Yo les digo, para mí es una señal que Dios ha inspirado a estas personas de hacerlo. Es tremendo, ¿no? Y después, ningún otro libro podemos decir que la Biblia ha sido considerado jamás de tal dimensión universal, ni ha producido tales efectos duraderos. Un libro ha cambiado el mundo, podemos decir. Ha cambiado el mundo. Y no pueden imaginarse, sería otro mensaje, ¿no? ¿Qué sería de nuestra tierra ahora si no hubiera habido Jesús viniendo a la tierra? Les digo, pura guerra, pura destrucción, ¿no? Este libro ha cambiado todo. Nosotros lo reconocemos, muchos otros no lo reconocen, ¿no? Hablamos solamente de hospitales. No había hospitales. No había hospitales para cualquier persona antes del cristianismo. Los primeros creyentes eran
quienes no tenían temor de las, ¿cómo se llama? De los leprosos, ¿no? Y cuando había estos virus, Pocken, no sé las palabras, como plagas, ¿no? Cuando había las plagas, ¿no? Todos huyeron, ¿no? En el Imperio Romano, todos huyeron, como ahora en el tiempo de COVID, todos huyeron, menos los creyentes, porque los creyentes sabían, Dios me hace fuerte, hasta yo puedo tocarlos y se pueden sanar y los puedo ayudar, y por más que yo muera, yo sé dónde voy. Y los cristianos en aquel tiempo no tenían miedo de esos. Hoy en día es diferente, ¿no? Por el COVID, ¿no? Muchos tenían mucho miedo, ¿no? Pero en aquel tiempo no tenían este miedo, ¿no? Entonces, el cristianismo, este libro ha cambiado el mundo, como lo tenemos. Y cada hospital que está aquí ahora es una señal de este libro. Y la gente ni se da cuenta. Antes había unos pocos lugares de los griegos donde los ricos podían ir, pero no eran en sí hospitales, ¿no? Hospitales recién con los cristianos han venido, donde se cuidaba a los enfermos, les ayudaba, etc. Y una última evidencia que la Biblia es veraz se encuentra en el testimonio de quienes han creído en ella. Esos somos todos nosotros, ¿no? Que yo leo la Biblia y le pregunto, Dios, ¿qué me quieres hablar? ¡Wow! Y me habla, me dice cosas, ¿no? Y como yo leo otro libro, de repente, por un momento, no me puede afectar también, pero no cambio mi vida por este libro. Por este libro he cambiado mi vida. Amén. Entonces, esas son unas señales. Al final, no se puede comprobar 100%. No, es nuestra fe. Pero hay muchas cosas, ¿no?, que nos hacen fácil, ¿no?, también, ¿no?, de entender que es la palabra de Dios. Amén. Ser dependiente de Dios emocionalmente no es malo para la autonomía. No es malo para la autoestima, sí, totalmente es malo para la autoestima. Para la autonomía. Autonomía. Ser dependiente de Dios emocionalmente, sí, es malo para la autonomía. Es malo para la autonomía. Pero, ¿qué es la autonomía? ¿Qué es ser autónomo? Creo que la vida no es así. Nadie vivimos autónomos. No es posible, no es la realidad. Siempre dependemos de algo o de alguien. Serán los valores de la sociedad, de lo que dice la gente, la nueva moda del internet, las presiones de la sociedad, de las opiniones, de algo. Nadie es realmente autónomo, ¿sí o no? Una persona puede ser, yo soy el único en el universo autónomo de nada y nadie. No existe. No existe la autonomía en este mundo. Siempre vamos a ser dependientes de algo o alguien. Entonces, creo que es la opción de con quién quiero depender o de quién quiero depender. De la sociedad, de las opiniones, del internet que me dicen, o de quién quiero depender. Entonces, creo que la mejor opción es depender de un Dios que nos ama, que nos quiere, que es todopoderoso, que quiere lo mejor para nosotros, que lo sabe mejor que yo. Y también creo que Jesús nunca nos ha llamado a ser autónomos. Eso nunca ha sido el llamado para nosotros, sino que le seguimos a Él, que nos peguemos a Él, que estemos ahí con Él, viviendo la vida con Él, el discipulado, que realmente rendamos toda nuestra vida a Él. Como Él ha dado todo para nosotros, que también nosotros damos todo para Él. Entonces, sí, es malo para la autonomía, pero es bueno para nuestra vida, Amén. personalidad. Amén. Gracias.
Hay un lindo versículo, creo es en Hebreos, donde dice, ustedes no pertenecen a ustedes. ¿Conocen este versículo? Sino han sido comprados por la sangre de Jesús. Ahora no me acuerdo qué versículo, no era mi pregunta, por eso no lo he buscado, pero creo que encaja aquí. ¿Qué más tenemos? Preguntas de Jesús a nosotros ahora. ¡Wow! ¿Están dispuestos? Ahora hemos hecho preguntas poco hacia Dios, su palabra, pero ¿qué es lo que Jesús pregunta a nosotros? ¿No? Y hemos visto más de 300 preguntas que hace nuestro Señor Jesús a la gente. Igual esta noche yo creo que nos quiere preguntar a nosotros. Por ejemplo, dice, ¿de qué le sirve a una persona ganar el mundo entero si a ella misma sufre un daño irreparable en el proceso? ¿O qué puede dar un hombre a cambio de su vida? Eso es la pregunta que Jesús nos hace a nosotros ahora. ¿Qué te sirve ganar todo el mundo y pierdes al final todo? ¿Qué te sirve? ¿Qué te sirve tu título? ¿Qué te sirve tu dinero, tu negocio, tu casa, tu familia? ¿Qué te sirve si después pierdes todo? Es la pregunta que Jesús te hace. Después, Jesús también te pregunta esta noche, ¿cómo es que ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no notas la viga en tu propio ojo? Eso es lo que el Señor te pregunta a ti. Nosotros le hacemos muchas preguntas a Dios, ¿no? Pero ahora Dios nos está preguntando, Jesús te pregunta. Él nos pregunta también, ¿por qué tienes tanto miedo? Lo pregunta, ¿no? Ahí están los versículos, ¿no? Eso te pregunta a ti. ¿Por qué tú tienes tanto miedo? Después dice también, ¿y quién dices tú que soy yo? ¿Qué dices tú? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Eso es lo que Dios nos pregunta en esta noche. ¿Y quién de vosotros preocupándose puede prolongar su vida siquiera una hora? ¿Quién? A ver, ¿quién? ¿Quién lo puede? Nadie lo puede, ¿no es cierto? Esas son las preguntas de Jesús hacia nosotros. Ustedes han visto más o menos Jesús ha hecho doble cantidad de preguntas a la gente de lo que la gente le ha hecho a él. Y solamente ha respondido a 3. Entonces Jesús, tenemos que entender también que Jesús nos hace preguntas. No solamente nosotros hacemos preguntas, Dios, no entiendo eso, es tu Biblia, esa es la palabra, no es, sino, a ver, dejen que Jesús haga sus preguntas hacia nosotros. Él también nos pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? En este caso dice, no. Peggy, ¿duermes o me amas? También pregunta el Señor Jesús, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas en tu vida realmente? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué quieres? Yo me acuerdo cuando era muy joven, todavía no era creyente, era muy malvado, creo que les conté esta historia, no la voy a repetir para que no se aburren, pero ahí yo recibí una palabra de Dios, la primera palabra de Dios, está escrito en Amos capítulo 5, versículo 4, donde dice, búscame a mí y vivirás. Yo dije, sí, Señor, quiero vivir. Eso es lo que busco, la vida busco. Busco la vida aquí en la tierra y busco la vida eterna también. Tantos que tenemos miedo de morir, ¿no? Uy, una enfermedad, o será el corazón, ¿no? Yo justo estaba caminando con el hermano Bros allá en Bolivia, ¿no? El Potosí, ¿no? Hemos subido, ¿no? Y yo casi ya no podía, ¿no? Y casi me hubiera muerto arriba, ¿no? Así me sentí por lo menos. Y después el hermano Bros así con facilidad, así como si no hubiera sido nada, había subido, ¿no? Todavía ha cargado todas sus cosas, yo he dejado mis cosas al guía, ¿no? Para que lo cargue. Después me dice el hermano Bros, mi pecho me duele, oh, ¿será el corazón? ¿Será mucho el corazón, ¿no? Mira, si él puede subir 6.088 metros, después tiene miedo que su corazón no funcione. ¿Qué buscas? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscas tú? Busca la vida en Jesús. Búscame a mí y vivirás de verdad. Aquí en la tierra como también en el cielo. También vosotros queréis marcharos. Conocemos esta historia, ¿no?
¿ya? Cuando muchos se fueron de Jesús. Y eso es la pregunta también. ¿Quién sabe? Alguien está aquí en esta noche y dice, bueno, esta será la última vez que voy a esta iglesia, a ver, está todavía este pastor de alemán, a ver, voy a escuchar lo que dice, después nunca más voy a venir. Puede haber. Y Jesús te pregunta, ¿también te vas a ir? ¿También tú? ¿Te vas a ir? ¿Sí? Yo sé que hay algunos aquí, no tengo un don profético también, yo veo que está en sus corazones, ¿no? Eso Jesús te está preguntando en esta noche, ¿también te vas a ir? Y después también pregunta a Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y te pregunta a ti, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son? ¿Ya? Los que hacen su voluntad. Entonces, ¿tú quieres ser parte de la familia de Jesucristo? Amén. Hay que responder a estas preguntas varias veces. Igual como nosotros siempre preguntamos lo mismo a Dios, ¿no? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué ahora? ¿No? ¿Por qué me enfermo? ¿Y por qué tanto duro? ¿Y por qué tan difícil? Igual Jesús te pregunta cada rato, ¿y tú? ¿Quieres ser parte de esta familia o no quieres? Entonces, sí quiero. Y cada vez, otra vez lo dices, ¿no? Hermanos, terminamos aquí, creo. ¿Viene algo más? Creo que no, ¿no? Eso es, ¿no? Muy bien, hermanos. Ya vemos, gracias. Ya vemos, ¿no? Entendemos un poco más acerca de las preguntas, ¿no? Que por qué hacemos preguntas. Entendemos que hay muchas preguntas en la Biblia. A Jesús le han hecho muchas preguntas. Sabemos también que Jesús no sabía todo, ¿ya? Una pregunta no podía responder, ¿no? Igual nosotros no vamos a poder responder a todas las preguntas. Nos vamos a quedar con dudas. Eso justamente es la calidad de la fe también. Hay una diferencia entre saber y tener fe, ¿no es cierto? Porque la fe es necesariamente algo que no podemos ver todavía, pero sí creemos en eso, ¿no? Y entendemos también que Jesús también nos hace muchas preguntas. Esta noche justamente lo ha hecho también a cada uno de nosotros. Podemos responder a estas preguntas, pero dejo aquí a mis hermanos.